Comienza la grabación. Ahí está. Muy bien, nosotros vamos a comenzar. Vamos a estar compartiendo durante esta hora, hora y media, acerca de un tema que es súper importante y tiene que ver con el maltrato infantil. Y no nos vamos a centrar solamente en aquello que sucede con la situación o los eventos maltratantes a niños, niñas y adolescentes, sino que también vamos a dar un vistazo a lo que la ciencia nos dice que sucede a lo largo de la vida de las personas que lamentablemente han vivido o vivieron malos tratos en su infancia. Vamos a dar un vistazo por los principales conceptos relacionados con el maltrato infantil. Luego hablaremos sobre las experiencias adversas en la infancia y finalizaremos hablando y haciendo una reflexión acerca de las formas de prevención del maltrato infantil. Así es que buenas tardes a todos y todas. Ahí están también desde Iquique, desde la séptima región, de Santiago, Antofagasta. Qué bueno compartir con ustedes. Yo estoy aquí preparando mi pantalla para poder comenzar la presentación, para que se vea bien y para que podamos comenzar a compartir, y les voy a explicar también la forma que vamos a tener de trabajar. Y sí. Mm, Comenzamos entonces. Bienvenidos y bienvenidas al seminario de la huella del maltrato infantil en la vida de las personas. Mi nombre, como lo decía Juan Ignacio, es Jorge Escudero Bello, soy de profesión psicólogo de niños, niñas y adolescentes, y como lo dijo también Juan Ignacio, he hecho mi formación desde la psicología clínica infanto-juvenil en la Universidad de Chile y desde la comunicación social, con mención en comunicación y educación desde la Universidad Católica. Hoy día estoy contento de compartir con ustedes este tema y vamos a abordar este seminario donde estaremos hablando, o donde más bien vamos a tener como objetivo que ustedes puedan conocer el impacto que tiene el maltrato infantil a lo largo del ciclo vital. Los contenidos que vamos a ver en este seminario se van a ampliar y se van a conocer en mayor detalle cuando, o en caso de que ustedes deseen participar del curso que Juan Ignacio les compartía, que se va a realizar prontamente. Y algo yo ya les adelantaba acerca de los contenidos que vamos a ver en este seminario. Hablaremos sobre el maltrato infantil, hablaremos sobre las experiencias adversas en la niñez, íntimamente relacionadas con los malos tratos en la infancia, y hablaremos sobre las estrategias de prevención que se han estudiado más eficaces a la hora de llevar a cabo la prevención del maltrato infantil. Les quiero compartir además que a medida que vayamos avanzando en la presentación, yo les iré mostrando algunas preguntas, y cuando aparezca la pregunta que yo les invito a compartir, voy a escoger a uno o a una de ustedes para que la pueda responder, así es que sin miedo, sin vergüenza, poder responder lo que tú creas que tiene como respuesta esa pregunta. O bien, si es que no hay nadie, o sea, si es que queremos ir compartiendo de una manera más recíproca, están totalmente invitados o invitadas para que puedan levantar su mano aquí en Zoom, y les daré la palabra para que ustedes nos puedan compartir sus opiniones y sus respuestas. La idea es que podamos compartir también lo que ustedes han visto desde sus áreas de trabajo. Muy bien, vamos a centrarnos en la infancia. Y esto tiene que ver, cuando nos centramos en la infancia, hacemos referencia a una etapa de la vida que es una etapa de florecer. Sabemos que en la infancia se viven grandes cambios, grandes desafíos que preparan a niños, niñas y adolescentes para los desafíos de la vida adulta, pero la infancia y la adolescencia tiene sus propios desafíos. Tiene momentos de florecer donde los aprendizajes que se tengan en esa etapa de la vida se pueden adquirir con gran rapidez y con muy buena calidad, en comparación a veces con los aprendizajes que podemos tener siendo adultos o adultas, donde podemos tener ciertos aprendizajes y adquirir habilidades, pero de pronto nos puede costar un poquito más. Pensemos, por ejemplo, en lo relativamente fácil que es para muchos niños y niñas, por ejemplo, cuyo papá habla inglés y su mamá habla portugués, que ese niño o esa niña pueda hablar ambos idiomas o tres idiomas. Si es que papá y mamá viven en Chile, por ejemplo, ahí tendríamos también que pueden hablar bien español mediante la escucha y el compartir con sus adultos más cercanos. Vemos también cómo en la infancia hay espacios donde ellos y ellas se pueden nutrir de muchas experiencias positivas, como el compartir con otros,
como el compartir con las personas que son cercanas para ellos y ellas, el tener espacios para poder descubrir el mundo, descubrir aquello que les llama la atención, es decir, este cerebro, este sistema en general, pero nos vamos a centrar de pronto en el cerebro, está abierto y dispuesto para conocer el mundo, aprender qué es lo que sucede, descubrir la fuerza que la ternura y los buenos tratos tienen sobre este cuerpo que está en desarrollo. Sin embargo, hay veces en las que nos encontramos con buenos tratos, tratos tiernos, tratos respetuosos que fortalecen este vínculo entre los adultos que están a cargo de los niños y las niñas, y otras veces en las que nos encontramos lamentablemente con tratos que son humillantes, tratos que son negligentes, acciones u omisiones de ciertas conductas que lamentablemente generan un menoscabo en el desarrollo de este ser humano. Y a diferencia de lo que muchas veces se pensaba, que tenía que ver con que lo que sucedía en la infancia solamente iba a quedar en la infancia y cuando esta persona creciera, mientras no se acordara de lo que le pasó, iba a estar todo bien, esa idea está totalmente desterrada. Desde un modelo de cultura adultista se piensa que niños y niñas, cuando sean adultos o cuando cumplan la mayoría de edad, parece ser que va a haber un borrón y cuenta nueva y van a olvidar todo lo que les pasó, cuando en realidad sabemos que la memoria de los seres humanos comienza a gestarse a partir de los aromas, de los sonidos, del tacto, incluso antes de que lleguen a la casa o que lleguen al mundo. Entonces, esto nos dice y nos da muchas pistas de que apelar al olvido o apelar a ciertos cambios de ambientes podrían hacer que el maltrato vivido en la infancia no afecte a la persona y se lo olvide, cuando en realidad no es así. Vamos a ver entonces, y haciendo referencia al tema que hoy día nos convoca, que van a haber huellas importantes que muchas veces quedan en la vida de las personas toda vez que han vivido malos tratos, y pueden ser huellas mucho más fuertes, mucho más intensas, pensando en aquellos momentos donde estos actuales adultos, pero que en su infancia o adolescencia vivieron malos tratos y además no recibieron una contención o un cuidado respetuoso, tierno, de protección inmediata que los pudiese proteger de los malos tratos que vivían o de eventuales malos tratos. Muy bien, y antes de que nos metamos de lleno con nuestro tema, yo quiero invitarlas a que puedan responder esta pregunta. Yo, bueno, les voy a formular la pregunta que ya está en pantalla, ya está en su pantalla, pero voy a ver la lista de los participantes y voy a escoger a uno a una de ustedes para que me cuente. Antes de comenzar entonces, compartamos la siguiente pregunta. ¿Qué es el maltrato infantil? De pronto, desde las definiciones que tú has escuchado, desde lo que dijo alguna persona que a lo mejor te llama la atención, de lo que tú has visto, de lo que has estudiado. Así es que atentos, atentas, voy para allá, voy a la lista de participantes para que pueda activar su micrófono y su cámara si lo quieres, y le voy a preguntar a Amanda Silva Inda. ¿Te gustaría responder, Amanda? ¿Qué es el maltrato infantil, Amanda? Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Amanda, se escucha muy bien. Ya, súper. Bueno, yo no tengo una definición súper clara de lo que es el maltrato infantil, pero sí tengo entendido que puede incluir como la vulneración de los derechos de los niños y también como cualquier tipo de abuso, maltrato, ya sea físico, sexual, psicológico. Igual también tengo entendido que dentro de como el maltrato infantil también está como la desatención de las necesidades de los niños. Ujú. Muy Esa es más o bien, menos la idea que tengo. muy bien, Amanda, excelente. Muy bien, cuando alguno de ustedes ya responda a la pregunta, vamos a hacer una reflexión para ver los puntos que tenemos en común. Excelente, muchas gracias, Amanda. Me voy a ir al final de la lista, de la larga lista que tenemos, y le voy a preguntar a Javier Gallegos. Javier, ¿te gustaría responder la pregunta que está ahí en tu pantalla? Aló, hola.
¡Ay! Soy la Estamos mamá con de nombre Javier. artístico. De la mamá de Javier, No, es que sí, lo Javier se intuí. conectó con el nombre de él. Bueno, ¿te gusta? ¿Cuál es tu nombre? Jocelyn. Jocelyn, mira, como mi hermana, Jocelyn. ¿Te gustaría responder la pregunta, Jocelyn? Mire, yo pienso que el maltrato infantil es una herida que lleva los niños a lo largo de toda su vida. Lo sufren desde pequeños y tienen muy malas consecuencias cuando ellos son grandes al desarrollarse en el ámbito laboral, con su familia, emocionalmente súper inestable, es algo que deja una huella imborrable. Muy bien, Jocelyn. Ahí hablamos de huella, hablamos de distintas acciones u omisiones. Excelente. Muchas gracias, Jocelyn. Y una tercera persona, aquí por audio, o si gusta, activas tu cámara o no. Y luego voy a pasar a revisar el chat. Ahí vi que estuvieron bien activos y activas con las respuestas. Voy a preguntarle a Verónica, tenemos varias Verónicas, pero voy a ocupar aquí el apellido. Verónica González, dice Verónica González, PPF. ¿Te gustaría responder, Verónica? Hola. Ahí sí, Verónica. Mira, y estás muy bien acompañada, Estoy Verónica. acompañada. Sí, bueno, para nosotros, para mí, en realidad, el trabajo de Yo te PPF. escucho bajito, Verónica. Parece que es mi micrófono. Parece que es el micrófono del computador. No sé si me Ahí escucha sí. mejor, ¿sí? Bueno, para mí, el trabajo en el área que me desenvuelvo ahora, vemos. Parece que cuando te acercas al computador se escucha mejor. A ver, ahí sí. Ahí sí. Sí, ya. Claro, para mí, por ejemplo, yo veo harto todo el tema de tipo de maltrato a nivel psicológico, a nivel físico, como decía también alguien más ahí, de negligencia, de los niños. Te perdí de nuevo, Verónica. No, voy a ver si lo escribo. Si quieres lo puedes escribir y te leemos igual. ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahí vamos a leer a Verónica. Gracias y saludo ahí para su compañera. Y bueno, ¿qué compartían ustedes aquí en el chat? María José dice, bueno, hablaba del aprendizaje por modelación, se repite el patrón si no es tratado. Ayet dice tipo de vulneración de derechos, Fernanda también, Loreto habla de la negligencia, Karina decía cuando se pasa a llevar la integridad del niño física, psicológicamente, Manuel también, aquella acción que afecta de forma negativa, física o psíquicamente, de forma el desarrollo psíquico de niños y niñas. Muy bien, Cristina dice el abuso, negligencia, la desatención. María José habla de la vulneración física y psicológica. Soraya del maltrato físico, psicológico, vulnerabilidad. Vamos viendo que se repite vulnerabilidad o vulneración. Hablan de acciones físicas, psicológicas, de acciones que se presentan y otras que no están presentes, que podríamos ahí vincularlo con la negligencia. Hablaban también... bueno, Claudia ahí decía una respuesta muy buena. Rosy, para mí es la forma de actuar de una persona en cualquier forma de abuso física, psicológica y no darle un estilo de vida propio al niño. Muy bien. Ricardo dice práctica que afecta la integridad y derecho en la infancia, ya sea a nivel psicológico o físico. Qué importante lo que dice Ricardo porque hace ahí el vínculo con el área legal, los derechos de niños y niñas y adolescentes, de la infancia más bien. Muy bien. Evangelina dice la acción de niños que niños y niñas sufren en algún momento de su vida, sea psicológico o físico. Muy bien. Luis, toda acción que violente, infrinja o lastime el deterioro de la salud mental o corporal de un niño o niña. Excelente. Yesenia también hablaba de la vulneración de derechos. Carolina de las acciones que vuelven al menores, omisiones de cuidado, acciones donde se ejerce violencia física, verbal o sexual. Muy bien, Carolina. Leslie decía la acción que maltrata psicológicamente, físicamente y general a un niño o niña.
Opinaba Dani también, señalando que además había una amenaza, manipulación y daño. Raúl, uy, tenemos hartos mensajes, mira, estamos muy bien. Raúl hablaba de transgredir a un niño o niña en el ámbito físico, emocional o psicológico. Aquí me perdí un poquito, pero dice CAP, anuar el IUD, toda acción que priva al niño, niña o menor de su bienestar y de sus derechos. Qué importante es ir viendo que cómo vamos repitiendo ciertos conceptos que nos van dando luces respecto de qué es el maltrato en la infancia. Y esta pregunta, si bien puede ser una pregunta súper general, también nos apunta a ir viendo que dependiendo de la cultura donde nos encontremos, el maltrato en la infancia se va a ver de una forma diferente. Nosotros podemos ver culturas donde hasta hace, más bien en la actualidad, donde la mutilación genital femenina es algo que tiene que ver con un rito, con una sanción, cuando a lo mejor en la cultura en la que hoy nos encontramos, no lo valida y lo cataloga de inmediato como un maltrato grave a una niña, por ejemplo. Entonces es importante ir viendo esta definición porque nosotros vamos a ir viendo que de acuerdo al autor que podamos leer, al texto que estemos ocupando o a la experiencia que vayamos viendo, vamos a tener muchas veces una definición distinta. Y en estos casos, yo creo que a ustedes de pronto les ha pasado y lo que a mí me ha pasado cada vez que me toca atender o llevar a cabo acciones preventivas o intervención en esta área, es que la realidad supera a la ficción. Nosotros podemos ver una definición, pero lo que vemos en la realidad es algo que de alguna manera nos dice, esto probablemente no va a tener heridas que se sanen prontamente, va a requerir que haya alguien que vea que esta herida va sanando paulatinamente y que es probable que esta herida en un par de años más, de acuerdo a las crisis vitales que todas las personas tenemos, puede ser que esta herida en algún momento se abra. Esperamos que haya alguien que pueda cuidar de esa herida en algún momento. Las felicito por las respuestas que ustedes fueron señalando. Ahí, Estaba Javier, Romina también. saca tu mano. Yo vi que alguien había levantado su mano, parece que Manuel. No alcancé a ver bien. Si me puedes comentar, vi una manito levantada, por si quieres opinar también. Carla también hacía referencia a acción u omisión. Camila respecto de vulneración. Katy hablando de vulneración también, Katy. María José también, Natalie también, violencia implícita o explícita, súper bien, hablando de lo implícito. Sweet Moon, mira, haciendo referencia ahí a la luna, las acciones que ejercen los adultos a los menores de edad que vulneren su integridad, opinó también Geraldine, Elsa, Helen, haciendo referencia a los abusos. ¿Profe? Verónica también hacía referencia a vulneraciones. Muchas de las definiciones también tenían que ver con lo mismo. Sí, estoy leyendo aquí. Bueno, los felicito. Mire, tuvimos hartas respuestas por el chat. ¿Profe? No sé si se escucha. Y es importante señalar eso. ¿Sí? Perdón que me meta, es que como me dijo que hablara, en antes había levantado la manito, pero quería aportar Dale algo nomás. así como que me encantó, porque sí, todo está así como en la misma, así como sí, sí, pero yo había pensado en algo que en algún momento estudié, que me pasaron en la U y que creo que es súper como enriquecedor para pensarlo, esto del maltrato. Y que lo dijo usted, por eso de hecho bajé la mano, que tiene que ver con lo de la cultura. Estaba pensando en que a lo mejor es muy técnico y ahí tal vez si quieren ustedes pues lo pueden estudiar por su cuenta, que es súper fácil, igual no es complicado, que es algo que se llama la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Ahí a lo mejor usted, no sé si prefiere darle usted con eso, pero como que tiene que ver con cómo las personas nacemos y esa teoría como que nos ve dentro de muchos sistemas y ambientes que interactúan con uno, como las personas. Entonces ahí están distintos círculos pequeños que son la familia, el colegio, la comunidad, la iglesia, y ahí hay política y un montón de cosas. Entonces ahí después están las culturas, lo que decía el profe. Entonces hay muchos tipos de violencia que pueden estar interrelacionados de distintas maneras. Entonces es como por tirar algo para enriquecer un poquito la conversación. Pero eso, gracias, profe. Muy bien, Luis, exactamente. Y ahí para que quienes están preguntando en el chat y tengamos en cuenta esto, es muy importante que veamos
el maltrato en la infancia y muchos fenómenos sociales también desde una mirada ecológica, porque de ese modo nosotros vamos viendo que hay fenómenos que tienen múltiples influencias. Entonces el modelo ecológico de Bonfenbrenner lo que nos hace ver que niño o niña se encuentra inserto en una familia, pero esta familia forma parte de la comunidad forma parte de otro sistema más amplio y el otro sistema más amplio de otro más, y se van viendo las múltiples influencias que se tiene y que finalmente terminan repercutiendo en el desarrollo, en este caso si nos centramos en el maltrato infantil, en el desarrollo, la ocurrencia o la no ocurrencia del maltrato contra los niños y las niñas. Gracias por señalarlo. En esta presentación no vemos específicamente el modelo, al menos en esta presentación que es más cortita, pero sin duda esto lo debemos ver siempre desde múltiples influencias. De hecho, muchas veces se habla de la violencia estructural, que ocupa mucho el modelo ecológico. Y esta violencia estructural dice que en el fondo nosotros, para centrarnos en el maltrato en la infancia y para intentar prevenirlo, no solamente hay que llegar a una familia donde se están ejerciendo malos tratos, hay que ver qué está pasando en torno a esta familia. Hay que ver qué está pasando en esta comunidad que valida que estos malos tratos se presenten. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando vemos a los papás y a las mamás que salen a trabajar muy temprano y llegan muy tarde a la casa. Ese papá y esa mamá, de pronto, imaginemos que es una mamá que está viviendo acoso laboral, imaginemos que los sueldos son bajos, imaginemos de pronto que en el traslado desde su casa al trabajo se toma 2 horas, imaginemos que en esas 2 horas esa mamá también vive distintos tipos de agresiones verbales por parte de otras personas. Entonces hay distintos tipos de violencias que repercuten directa e indirectamente en los niños. Una violencia estructural, donde este adulto que está a cargo de otro niño y niña también se ve lastimado o lastimada. Entonces es desde ahí donde muchas veces nos cuestionamos, cuando yo también lo dije en algún momento, y yo creo que muchas veces lo escuchamos cuando dice usted le tiene que dedicar tiempo de calidad y cantidad a su hijo o a su hija. Pero no aplica para todos los casos, porque hay familias que también están viviendo situaciones donde a partir de las condiciones laborales que presentan o de la cesantía, lamentablemente no tienen tanta cantidad de tiempo, aunque lo quisieran tener, y la calidad del tiempo tampoco es tan alta como ellos quisieran. Entonces, este modelo ecológico, cuando lo planteamos de familia en familia y de persona a persona, nos permite ir viendo cómo distintas situaciones se fueron configurando para tener como resultado lo que hoy estamos viendo. Yasna, vamos a darle la palabra a Yasna y vamos a continuar también con nuestro seminario. Yasna, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Perdón. Yo trabajé muchos años en tribunales viendo este tema de violencia intrafamiliar. Y me pasa que hoy en día soy mamá y hay un tema de que muchas veces, y como se decía, que son costumbres, la vulneración de derechos de los niños, la no atención, la negligencia de padres de que de repente dejan al niño con los abuelitos y porque se van o porque formaron una nueva pareja, y el niño ahí también está sufriendo un maltrato infantil que no se ve, que por lo general la sociedad no lo hace notar, porque estamos acostumbrados a que el maltrato infantil muchas veces sea solamente la violencia física o la verbal, la psicológica. Pero en este caso de la psicológica también está involucrado esto de la no atención, la negligencia ante los menores. Hoy en día pasa mucho que en los colegios cuando pasan casos de bullying o de eso, muchas veces son niños que son desatendidos por sus padres y que un modo de llamar la atención es generar violencia, pero indagando más allá se dan cuenta de que es un tipo de maltrato que a lo mejor el niño está generando, haciendo ruido, por así decirlo, para llamar la atención y que me pasaba y que el no ser un golpe no lo tomaban como violencia. O también aquí en Chile todavía pasaba en que cierto tipo de cultura, estoy hablando del sur, la zona más al sur de Chile, una vez me pasó que me dijeron,
había un tipo de abuso importante, grave. Y era respecto de toda una familia en contra de una menor. Y ellos sentían y ellos expresaban que era normal que ellos lo hicieran porque era, el padre decía porque es mi hija, porque es la mujer de la casa, y ellos lo tenían como asimilado que esto era normal, o sea que ella lo debía aceptar. Y ellos en su cultura lo creen así. Gracias a Dios hoy en día ya estamos mucho más abiertos, con mucho más conocimiento y se está trabajando en ello como en estos mismos seminarios que nos sirven para instruirnos, pero hay que hablarlo, es un tema que hay que hablarlo y que hay que tratarlo porque muchas veces el no ver la agresión física no lo toman como un maltrato. Eso. Muchas Gracias. muchas gracias, Yana. Y ahí hay varios temas súper importantes. Lo que Yana nos compartía que tiene que ver con el visibilizarlo. Nosotros, pese a que actualmente tengamos una cantidad de adelantos tecnológicos, donde estemos en un año donde hemos superado pandemia, donde hemos tenido grandes avances en términos de salud, nos seguimos encontrando con ideas que son equivocadas, erradas y que perpetúan estas formas de violencia contra la infancia. Desde este punto de vista, que cuando hablamos respecto de la validación del maltrato, cuando escuchamos de pero si es niño, niña, cuando vemos agresiones sexuales y quienes agredieron dicen pero si me buscaba, me provocaba, ahí vemos la idea errada que es respecto de la infancia. Así es que, bueno, lo importante, como ya nos comentaba, es prestar atención a esto que sucede porque puede ser que como el maltrato está tan arraigado en nuestra cultura, nosotros internamente, o sea, como desde la propia vida, vayamos haciendo correcciones de pronto de lo que escuchamos en la casa, en la familia, con los amigos, las amigas, o desde un nivel más macro a través de las profesiones que tenemos. Así es que excelente. Muy bien, vamos a seguir nosotros. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Solamente voy a dejar de compartir pantalla para que se nos borre esta rayita que se nos ve en la pantalla, ¿ya? Para que ahí tengan ojo, porque a mí sucede que cuando uno está con el celular uno le quiere subir volumen y aparece la rayita. Me pasó en un seminario y quien rayaba era una amiga mía y después me dijo, oye, pero Jorge, yo era la que rayaba. Era porque estaba con su celular. Y veo dos manos levantadas. ¿Les parece, Abraham y Paula, si nos comentan sus opiniones brevemente para que podamos pasar al punto 1? O Abraham sigue con su mano levantada. Helen, ahí no te preocupes, Helen. Hola, buenas ¿No? tardes. Buenas Disculpen, tardes. disculpen. Sí. Bueno, ahí Abraham no se hizo presente, vamos a seguir. Entonces, ¿te puedo interrumpir, Jorge? Caroline, adelante, por Sí, supuesto. mucho gusto. Mira, Jorge, yo tengo una duda. ¿Qué pasa, ya que está hoy en día, se conoce mucho más con respecto al maltrato infantil? ¿Qué pasa en el momento de que los niños entren al CENAME? Lo digo CENAME porque aún está en la ley su nombre. ¿Qué pasa en ese caso? Ya que el maltrato tanto que le pasó al niño sigue ocurriendo desde el niño o desde los encargados hacia los niños. ¿Hay algún tipo de entidad que esté resguardando eso hoy en día? Gracias, Jorge. A ti por la excelente pregunta, Caroline. Cuando yo te decía, o les decía que la realidad supera la ficción, es que nos encontramos con momentos donde, si bien, por ejemplo, el ingreso a una residencia en algún momento de Sename y hoy de Mejor Niñez, se vislumbra en determinados momentos como el mejor lugar donde un niño o niña podría estar, toda vez que no cuenta, por ejemplo, con un hogar donde esté protegido, donde cuenta con conductas negligentes por parte de sus adultos cercanos,
Yo he tenido la oportunidad de conocer, actualmente no, pero en otros momentos, hace un par de años atrás, donde nos encontramos con el equipo de trabajo, con niños y niñas cuya familia extensa, por ejemplo, no querían hacerse cargo de él. Teníamos una residencia que no daba abasto a las necesidades que él tenía en ese momento. Entonces, se piensa que el ingreso a una residencia es la última opción que se pueda tener porque se sabe que eso está sujeto a muchos riesgos. Ahora, el ingreso a la residencia debiese estar hecho bajo ciertas condiciones de cuidado, de protección, de que se recuerde el derecho a la educación, a la vivienda, a la alimentación. Sin embargo, cuando vemos que la realidad supera la ficción, es que vemos que eso, que debió haber sido un entorno protegido, dejó de serlo. De hecho, muchas veces cuando se declara o se señala el ingreso de un niño a una residencia, se toma por un tiempo acotado, mientras el equipo que esté a cargo de la situación de niño o niña esté trabajando para abrir redes de apoyo, ya sea una tía que vive en Punta Arenas y el niño está en Arica, pero que se pueda hacer cargo, es decir, ir reactivando redes. Siempre, de hecho, dentro de las experiencias adversas que se pueden vivir en la infancia está el ingreso a una residencia o a un hogar, como se llamaba en algún momento, un hogar de menores. Porque es una vivencia altamente estresante, pensando además que si bien niño o niña ha vivido, por ejemplo, malos tratos en su casa, estoy inventando por parte de su mamá y de su papá, pese a eso, la persona o las personas que ese niño o niña más ama es precisamente su papá y su mamá. Entonces implica también una desvinculación de esa figura. Debiesen y debe estar la obligación de que el entorno en esa institución debe ser protegido para que estos malos tratos se detengan, pero nosotros de igual manera sabemos y es de conocimiento público que esto muchas veces puede seguir sucediendo sin dejar de ver aquellos instituciones o aquellos programas que trabajan de manera ambulatoria con la familia, que trabajan muy bien y que logran prevenir que estas vulneraciones se sigan presentando. Así es que es un área súper importante porque es ahí donde se puede poner un tope a lo que tiene que ver con las consecuencias de la experiencia adversa en la infancia. Es decir, si íbamos a tener en esta orilla del mar 50 huellas, a lo mejor podríamos tener 25 huellas, pero no las 50 huellas que dejarían todas las consecuencias negativas que nosotros vamos a ver. Espero haber resuelto tu pregunta. Yo creo que más que una respuesta, yo creo que la respondí con una reflexión, Caroline, porque creo que es la pregunta que muchos nos planteamos también pensando en la preocupación que tenemos con niños y niñas que están en instituciones. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que hiciste una muy buena reflexión. Espero que dentro de la historia esto pueda ser un problema menos para un menor de edad. Así es. Muchas gracias, Jorge. Con mucho gusto. Nosotros vamos a seguir porque hay hartas cosas bien interesantes que vamos a ir viendo hoy día. Yo les quiero compartir entonces, para que salgamos de la duda, vamos a ver la definición del maltrato infantil que se nos entrega desde la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña o de la Niñez. Esta convención nos da una definición bien larga, bien extensa, y para no abrumarnos con tanto texto en esta parte de la presentación, yo la dividí en varios puntos que tienen mucha relación con lo que ustedes señalaron. Inicialmente entonces hablamos de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, como le señalaban ustedes, el descuido, el trato negligente, los malos tratos o la explotación, mientras que el niño se encuentra bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Entonces, cuando hablamos de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, hacemos referencia también a las instituciones que tienen la obligación de cuidar a esos niños o niñas. Decimos violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido, que va a englobar esta experiencia del maltrato que vive un niño o una niña. Vamos a tener que esta definición no llega hasta acá, sino que vamos a agregar lo siguiente. Vamos a decir que es cualquier acto u omisión intencional o por negligencia o por incumplimiento al deber de cuidado destinado a dañar a niño, niña o adolescente y que genere riesgos para su salud.
Hay veces en las que para algunas familias no está siendo posible satisfacer las necesidades, por ejemplo, de alimento o de educación. Es distinto cuando una familia está haciendo todo el esfuerzo por cuidar de sus hijos y sus hijas, pero por la razón que sea, de pronto no alcanzan a llegar a finales de mes con, por ejemplo, con el dinero para pagar la mensualidad en el colegio. Entonces, esa familia puede ser ayudada para poder tener más recursos a fin de satisfacer las necesidades de sus niños o niñas. Pero es distinto cuando hay adultos o adultas que cuentan con los recursos para poder atender a estos niños y niñas y aún así no lo hacen. Ahí hablaríamos de un trato negligente. Dentro de las definiciones que vamos a ver hoy día, vamos a ver que la negligencia actualmente cobra una mirada distinta, porque en algún momento pensábamos que negligencia solamente tenía que ver con negligencia en términos físicos. Pero vamos a ir viendo que muchas familias cuentan con la satisfacción de necesidades materiales, esa parte la tienen cubierta, pero los niños y las niñas están creciendo con una necesidad de cuidados emocionales. Pasan la mayor parte del tiempo solos o solas, pasan la mayor parte del tiempo sin sus adultos protectores o protectoras, lo que se configuraría en muchas ocasiones como una negligencia emocional. La definición sigue, dice que quedan incluidos toda forma de ofensa, injuria, insulto, agravio, los golpes, la humillación, las lesiones físicas o emocionales, el abandono, la trata de personas, el abuso sexual, el maltrato institucional, el bullying, el mobbing o la negligencia parental. Y cualquier otra forma análoga que ponga a los niños y niñas en situación de riesgo o de desamparo. Entonces, aquí nosotros vamos a ir viendo que el maltrato en la infancia, mayormente nosotros podemos ver que puede suceder en un entorno que es cercano para el niño o la niña, como puede ser su espacio familiar, por ejemplo. Pero también puede darse en otros espacios, como podría ser el espacio en la escuela, cuando un adulto o adulta maltrata a un niño o una niña en el espacio escolar. Hay malos tratos que se dan a los niños y las niñas en la calle, por ejemplo. Cuando una escolar va caminando y hay un grupo de hombres que le grita cosas, que se insinúa con ellas, hay una forma de maltrato que tiene que ver con el maltrato desde lo verbal, y hay también una forma de maltrato que se puede dar a la esfera sexual a partir de los comentarios que ella recibe o tocaciones que muchas veces pueden recibir niños o niñas en el espacio público. Entonces vamos viendo que cuando vamos viendo esto de una manera más macro, nos encontramos con varias aristas que dicen, parece ser que cuando hablemos de maltrato en la infancia tenemos que prestar atención a varias variables, y por otra parte, si bien sabemos que eso puede estar sucediendo, la idea es que no nos que sí nos pongamos en alerta, pero que no nos pongamos en una sobrealerta, porque eso nos diría que vamos a estar preocupados de todo lo que pasa en todo momento, cuando en realidad los niños y las niñas también necesitan espacios de independencia y contacto con otros. Vamos a ver, ustedes ya lo habían adelantado, vamos a hablar del maltrato físico. El maltrato físico habitualmente deja huellas físicas, como moretones, rasguños, quemaduras, y se lleva a cabo dejando una señal evidente en alguna parte del cuerpo. El maltrato físico también puede dejar daños en los órganos, es decir, internamente. Es por eso que, por ejemplo, muchas veces cuando se hacen investigaciones relacionadas con agresiones sexuales contra niños y niñas, nosotros vemos que la agresión sexual forma parte de una de las categorías del maltrato en la infancia, pero hay malos tratos que no quedan tan claros viendo al niño o a la niña, por ejemplo, desnudo en un examen médico. Hay exámenes que deben hacerse para conocer cómo están internamente sus órganos, por ejemplo. Radiografías que se deben tomar para ver si hay huesos que estén quebrados, o el grosor, la densidad de los huesos para saber si de pronto hubo un trato negligente que afectó el desarrollo del niño o la niña. Hay exámenes que se hacen donde se introducen cámaras por la zona anal del niño y la niña para ver si internamente existen fisuras o heridas que de pronto desde afuera no se ven, pero internamente se puede detectar
cómo es que se llegó a esa herida, no por un juego o no por haberse caído, por ejemplo. Entonces, el maltrato físico habitualmente va a dejar señales físicas en el cuerpo como quemaduras, golpes, rasguños. Vamos a tener el maltrato psicológico. El maltrato psicológico es transversal a todos los tipos de malos tratos que nosotros vamos a ver. Generalmente es difícil que solamente se esté presentando una categoría de maltrato. Habitualmente hay 2 o más donde el maltrato psicológico está presente en todos. Y es transversal porque muchas veces las palabras relacionadas con humillaciones, manipulaciones, las palabras relacionadas con denostar a un niño, niña o adolescente, no dejan un moretón, por ejemplo, no dejan una quemadura. Pero se ha estudiado el dolor que se puede sentir emocionalmente cuando se vive un maltrato de ese tipo, y se ha visto que cuando se vive un dolor emocional relacionado con ese nivel del maltrato, a veces nuestro cerebro podría reaccionar tal cual como reacciona cuando una parte de nuestro cuerpo se quema. Vemos lo intenso que puede llegar a ser y lo dañino que pueden llegar a ser los tratos o los malos tratos psicológicos en la infancia. La negligencia, que tiene que ver con la posibilidad que los adultos tengan de satisfacer necesidades físicas y emocionales en la infancia, pero que aún así esos cuidados no se entreguen. Entonces, en la maltrato físico y psicológico hablamos de una acción, y en la negligencia hacemos referencia a una omisión de conductas protectoras por parte de adultos cuidadores o instituciones respecto del cuidado que debe entregarse a un niño, niña o adolescente. Y lo que también conocemos dice relación con la agresión sexual, y aquí hay algo bien llamativo porque hay varias definiciones para hablar de agresión sexual. De hecho, la definición desde un área legal es una, por ejemplo, para hablar de abuso sexual, pero es otra cuando lo vemos desde un punto de vista distinto. Podemos hablar de agresión sexual, que engloba distintos tipos de vulneraciones en la esfera sexual de los niños, niñas y adolescentes, y también actualmente se habla de atentados sexuales, haciendo referencia entonces a que este tipo de maltrato puede incluso quitarle la vida a un niño, niña, adolescente, y no son pocos los casos que se viven donde sucede esto. En nuestro país, hace un tiempo comencé a sacar la cuenta de cuántos casos muy conocidos tenemos anualmente en nuestro país, estoy refiriéndome a Chile, referidos a niños y niñas que mueren a partir de malos tratos. En Chile, sacando la cuenta frecuentemente por los medios de comunicación, nos enteramos que al menos 2 o 3 casos se tienen en Chile a nivel nacional cuando se habla de que una bebé recibió malos tratos y que murió en el hospital y se detectó que había sido maltratada. Una adolescente que ha vivido malos tratos, había vivido agresiones sexuales y que murió, y que este asesinato lo cometió el padrastro, etc. Entonces, de pronto a nuestra mente comienzan a aparecer nombres de niños y niñas, pero lo que nos dice la realidad es que estos son casos lamentables que estuvieron expuestos públicamente, pero hay muchos casos donde sucede esto mismo, que por no tener una exposición también da la impresión de que son casos aislados, pero no son casos aislados, más bien este tipo de agresiones y malos tratos son frecuentes en nuestra sociedad. Y además tenemos estos malos tratos, ya lo habíamos adelantado, que tiene que ver con la esfera intrafamiliar, es decir, malos tratos que suceden dentro de la familia, y también los malos tratos que suceden extrafamiliarmente, como los que podrían suceder en la escuela, como los que podrían suceder en la academia, lo que podría suceder, por ejemplo, en la calle, en el pasaje, en la villa, es decir, aquellos malos tratos que niños y niñas viven en su entorno más cercano. Desde aquí es que nos vamos planteando algunas interrogantes, porque si nos vamos al nombre de nuestro seminario, vamos a hablar del maltrato infantil, pero no solamente de esto, sino que vamos a hablar de la huella que deja en la vida de las personas. Es desde aquí entonces donde yo les hago una pregunta. Así es que voy a escoger de la lista a 2 personas que deseen abrir su micrófono para que puedan responder la siguiente pregunta, ¿ya? Entonces,
para que escuchemos a estos dos compañeros de ustedes y nos comente cuál es la respuesta que cree que existe. Considerando lo grave que el maltrato en la infancia puede llegar a ser, ¿qué consecuencias podría tener para la vida de una persona? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una persona de 25 años y esta persona vivió malos tratos en su infancia. ¿Qué consecuencias podría tener el maltrato que vive en su infancia esta persona? Voy a escoger a dos personas para que puedan responder esta pregunta, ojalá activando su micrófono para poder escucharla. A ver, vamos a ver. Tenemos voluntarios. A ver, le voy a preguntar a Abraham Viveros. Tenemos dos Abraham. Abraham Viveros, ¿te gustaría responder? Abraham Viveros a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a preguntarle, que decía aquí en el chat, acá yo decía Samuel Trangulado Guzmán. Te escuchamos, Samuel. Bueno, yo trabajo en el área de drogodependencia, hasta de todos primeramente. Entonces, claro, nosotros podemos ir observando finalmente cómo se va dando esta situación desde el inicio, ¿cierto? Desde niños que han sido maltratados desde la primera infancia y vemos finalmente resultados adolescentes con dificultades para regular emociones, en este caso jóvenes que presentan, ¿cierto? Patrones también repetitivos de violencia. Entonces, finalmente, podemos ir dando cuenta que el contexto de la violencia, ¿cierto?, repercute muy fuerte, en especial, ¿cierto?, la configuración del adolescente hacia el adulto, desde mi visión, y eso atrae consecuencias relacionadas ¿cierto?, a violencia, a consumo de drogas y alcohol, a problemas relacionales con el entorno, desde mi visión. Excelente, muy bien, y una visión muy interesante porque estás inmerso en conocer la historia de vida, lo que sucedió antes, lo que sucede ahora, lo que podría suceder más adelante, entonces te felicito por el trabajo que realizas. Samuel nos comentaba, yo estoy paralelamente viendo el chat, y me gustaría pedir una segunda opinión también para ver a quién le gustaría opinar. Veo aquí la manito de Reina Vargas. ¿Te gustaría opinar, Reina? Sí, de igual manera también se pueden presentar conductas asociales que vamos viendo referente a que esto tiene una causa y en algunos casos se observa que es precisamente por este maltrato previo que se vivió. Muy bien, excelente. Entonces, desde ahí nosotros vamos viendo la importancia que tiene ir teniendo acciones preventivas, porque incluso si lo vemos desde una mirada de política pública, es más económico prevenir que curar las dificultades que aparecen a posterior. Y no tan a largo plazo como muchas veces se pensaba, sino que a corto, mediano y largo plazo. El ir conociendo las consecuencias que el maltrato en la infancia tiene nos permite advertir, yo creo que ya que trabajamos, muchos de nosotros, tengo la impresión desde el área psicosocial, permite ver que todos vamos construyendo una historia a partir de la vida que vamos teniendo, de las vivencias importantes que hemos tenido, pero hay una diferencia entre vivir situaciones difíciles o vivir malos tratos y haber tenido protección inmediata, a haber vivido malos tratos y haber intentado de pronto toda la infancia y toda la adolescencia, haber intentado escapar de esas situaciones. Es decir, hablamos de niveles de estrés totalmente diferentes. Hemos tenido las dos opiniones que ustedes nos señalaban y fui viendo el chat y ustedes comentaban también varios datos súper importantes relacionados con consecuencias que pueden aparecer desde la esfera de la salud mental, desde las conductas como conductas antisociales señalaban, ustedes señalaban también de pronto conductas relacionadas con el suicidio, muy íntimamente relacionadas con salud mental, de pronto esto de que la violencia se siga presentando hacia más adelante, que es un dato importante porque eso nos permite dar la explicación. ¿Por qué será que estas dinámicas de violencia se van transmitiendo de generación en generación? ¿Qué más? Hablaban de baja autoestima, hacían referencia al suicidio, dificultades sociales, situaciones traumáticas, nos comentaba Fernanda Román,
Más repetición de los patrones. Judith decía, ¿una persona que ha sufrido de maltrato en su infancia puede no tener un impacto negativo en él? Sí, es posible que no haya un impacto negativo, porque hay ciertas condiciones que se dan para que este impacto negativo aparezca. Entonces, ¿por qué es importante tener una mirada propositiva u optimista? Porque los conocimientos actuales nos dicen que es posible a una persona prevenir que enfrente una depresión o enfrente un intento de suicidio. Es posible prevenir que eso suceda. De pronto, estoy inventando, pero de pronto con esta persona en nuestra familia vamos a tener que tener más atención porque está más vulnerable a deprimirse, vivió tantas situaciones difíciles, vivió suicidios dentro de su familia, vio situaciones muy estresantes y dolorosas. Entonces por eso debemos tener más cuidado con ella o con él. Pero eso no la determina a que va a vivir lo mismo, ¿ya? Entonces, es posible tener una mirada preventiva que diga, aquí vamos a tener ojo con, yo daba el ejemplo con una persona, pero vamos a tener ojo con este segmento de la población que está más vulnerable, entonces hay que protegerlos más. Por eso hablamos del maltrato en la infancia, porque el segmento infantil es un segmento de la población altamente vulnerable a vivir malos tratos. Ustedes señalaban ahí más datos súper importantes relacionados con los tipos de daños que se pueden presentar y las consecuencias, enfermedades mentales, señalaban dificultades en su personalidad, trastornos de personalidad decían, podrían aparecer traumas, comentaban otros. Y qué bonito que puedan también tener una opinión respecto a este tema, porque yo creo que nos da varias luces relacionadas con que es un tema que nos toca ver frecuentemente hasta de pronto en nuestra propia historia de vida, y qué importante saber que podemos hacer algo al respecto. Bueno, no los dejo con más dudas y nos metemos de lleno para intentar darle una explicación a cómo es que las situaciones maltratantes pueden tener un vínculo importante en la vida de las personas a través de lo siguiente. Vamos a hablar entonces como segundo punto de las experiencias adversas en la niñez. Las experiencias adversas en la niñez dicen relación con una constelación de eventos negativos íntimamente relacionados entre sí que suceden a una persona entre los 0 y los 18 años de edad. ¿Ya? Esta constelación de eventos negativos no está sola, sino que está muy vinculada a una carencia de recursos individuales, familiares y comunitarios para hacer frente a esta constelación de eventos negativos. Entonces, no es que solamente sucedan cosas altamente estresantes, sino que suceden además con que tanto el niño o niña, su familia y su comunidad cuentan con pocos o nulos recursos para proteger a este niño o niña. Y además, como tercer componente, son situaciones donde de forma lamentable no existe un adulto o una adulta o un grupo de adultos que pueda entregar protección a ese niño o niña que está viviendo estas situaciones estresantes, ¿sí? Entonces tenemos las tres aristas para hablar de experiencias adversas en la infancia. Por eso, haciendo referencia a la pregunta que yo respondía, no todas las situaciones donde se vivieron malos tratos en la infancia van a estar linkeadas con todas las consecuencias que la literatura nos dice, porque eso va a depender de si es que existió un adulto protector, si es que se crearon recursos para que individualmente, familiarmente o comunitariamente se detuviera esto. Y como nos vamos dando cuenta, muchas veces los profesionales que trabajamos con familias podemos ser quienes activamos recursos para que esta situación maltratante ya no vuelva a suceder. Entonces, desde ahí vamos viendo lo importante que es el trabajo que realizamos. Como definición, entonces, actualmente se definen las experiencias adversas en la infancia como acontecimientos estresantes, experimentados durante la infancia, que pueden tener profundas consecuencias para la salud durante la niñez y durante toda la trayectoria vital. Recordando que para que una experiencia adversa la llamemos experiencia adversa como concepto completo, decimos que una constelación de eventos negativos, bajos o nulos recursos para hacer frente a estos eventos negativos, y además la carencia de adultos que pudieran entregar una contención en ese momento donde se necesitaba detener inmediatamente el maltrato que se vivía.
ahí están las tres aristas. ¿Cuáles son las experiencias adversas que se han estudiado y que distintos autores han ido definiendo para decir que en general hay tres grandes grupos de experiencias adversas? Y en los últimos años se ha agregado un cuarto grupo de experiencia adversa que tiene que ver con la que está abajo, dice vecindario y comunidad. Entonces, vamos con la primera. La experiencia o el grupo de experiencias adversas que tiene que ver con los abusos que se viven en la infancia, como el abuso físico, el abuso psicológico o el abuso sexual. Desde la literatura muchas veces ocupa el concepto abuso para referirse a maltrato. ¿Ya? Entonces, vamos a tener ese símil, maltrato físico, maltrato psicológico o agresión sexual. Vamos a tener también que otro tipo de experiencia adversa dice relación con la negligencia física y la negligencia emocional. Entonces, lo que se veía hace unos años atrás como negligencia, exclusivamente que el niño o niña no tuviese cubiertas las necesidades físicas básicas, puede ser que hay familias cuyos niños y niñas tienen piscina, tiene su cancha de tenis, tiene la ropa que necesita, tiene un excelente celular, pero no tiene un cuidado emocional básico para poder desenvolverse sanamente con sus cuidadores o cuidadoras, con su entorno. Entonces, actualmente en una sociedad que le da gran relevancia al consumo, al poseer bienes materiales en desmedro del vínculo emocional que todo ser humano necesita tener con otro, podría ser también configurada como una negligencia. Y la realidad nos dice que no son pocos los casos donde efectivamente existe este tipo de negligencia, donde el adulto o la adulta puede responder a esas necesidades, pero pudiendo hacerlo, no lo hace. Disfunciones familiares, tendríamos la vivencia por parte de un familiar, sobre todo si es un familiar, un adulto protector o protectora que tiene algún tipo de trastorno psicológico o mental. Ojo, que aquí esto no se relaciona con sancionar a las personas que están viviendo o sufriendo una enfermedad mental, sino que tiene relación con aquellas familias donde un integrante de la familia está enfrentando un trastorno psiquiátrico, pero no está contando con la atención para dar una ayuda o un tratamiento efectivo ante esa enfermedad. Por ejemplo, estamos imaginando en una familia y en la familia el papá está deprimido. Entonces, aquí hay una experiencia adversa importante, porque el estado de ánimo del papá va a ser un factor clave importante para ver cómo se relaciona o se vincula este papá con su hijo o con su hija, por una parte. Por otra parte, hay una experiencia adversa relacionada con la influencia que tiene la depresión parental sobre los niños y las niñas, segundo factor de riesgo. Otro ejemplo, las mamás que están con depresión postparto están enfrentando una enfermedad que afecta a su desarrollo psíquico y no está contando con una atención para poder sentirse mejor. Eso puede afectar el vínculo que tiene con su bebé, puede afectar su vida al sentir que se siente mal por ser mamá a veces, que se siente culpable, otras veces que quiere a su hijo o a su hija, pero otras veces no. Entonces, todas esas ideas dicen relación no con que se sancione la enfermedad mental, sino que se da la letra, el asterisco con que esta familia no está contando con los recursos para poder tener una ayuda cuando realmente la necesita. El maltrato que se puede dar entre los padres, la toxicomanía, que dice relación con el abuso de algún tipo de sustancia por parte de algún miembro de la familia, más aún si es el papá o es la mamá o los adultos protectores. Que una persona de la familia, sobre todo si son adultos protectores, esté privado o privada de libertad. Y en términos de la categoría de disfunciones familiares, se vincula también al divorcio. Aquí volvemos a poner un asterisco para decir que la experiencia adversa no se vive tanto por la separación o el divorcio, sino que se vive por todas las situaciones que giran en torno a la separación. De pronto a ustedes les ha tocado ver, o a mí también me ha tocado ver, momentos donde la pareja se está separando, pero se separan luego de haberse presentado violencia física entre ellos, donde los niños estuvieron expuestos a violencia, donde escucharon cosas que no correspondían, donde vieron, donde estuvieron triangulados.
Entonces, todo eso va generando un daño, por eso la categoría general es como el divorcio y la separación. Pero hay veces en las que cuando el divorcio o la separación se da de una forma bien manejada, puede transformarse en una fortaleza para la familia. Sin embargo, puede ser que si eso no sucede y se da con un proceso cargado de violencia, puede este divorcio estar asociado a una experiencia adversa. Hasta hace unos años atrás, yo creo que hasta hace unos 5 años atrás aproximadamente, se veían estas 3 grandes categorías. Actualmente se habla de que hay una 4ª categoría que tiene que ver con experiencias adversas que se viven en el vecindario o en la comunidad. Por ejemplo, aquí aparecen tres ejemplos, ¿ya? Relacionados, por ejemplo, con presenciar violencia en la comunidad. El ver, por ejemplo, que hay robos, el ver que hay asaltos, ver que se asesinan a personas en el sector donde ellos viven, es un tipo de experiencia adversa, entendiendo una experiencia adversa que se vive en la infancia, que existen pocos recursos para hacer frente a esto y que no hay un adulto que proteja. Vivir, por ejemplo, en la pobreza, que está íntimamente relacionada con ser víctima de discriminación o racismo. Es decir, aquí vemos que hay grandes influencias que se vinculan de una u otra manera con vivir malos tratos, ya sea en la casa, en el vecindario o la comunidad, por parte de la cultura en la que el niño y la niña se encuentra o ha sido del que lamentablemente ha sido parte. ¿Qué más les puedo contar sobre esto para que vayamos avanzando? Bueno, sí, hemos hecho la definición de las experiencias adversas y hemos visto las principales categorías. Vamos a tener que, según la Organización Mundial de la Salud, y haciendo referencia a lo que sucede en la infancia y haciendo una proyección hacia los siguientes años de la vida de las personas, según la OMS, las experiencias adversas están entre las fuentes más intensas y frecuentes de efectos negativos en la salud de los adultos. Es decir, hay un link importante entre la pobre salud en la adultez con los eventos que se hayan vivido en la infancia. ¿Cómo es que esto sucede? La exposición a estas experiencias sin una relación adulta que sea positiva, que llegue a funcionar como un amortiguador, puede conducir a una respuesta de estrés tóxico en la infancia, lo que lleva a un mayor riesgo de problemas de salud y de comportamiento. Y el estrés en este caso viene con un apellido, porque es estrés tóxico. Es decir, ya no es el estrés relacionado con que mañana tenemos una prueba y no estudiamos nada. No, no es que mañana tengo que entregar un trabajo y no quiero entregarlo porque me quedó feo. Alguna vez yo en el colegio me estresé. Pucha, mamá, pero el trabajo no me quedó bonito, yo creo que me quede bonito, me estresé. Aquí hace referencia a un estrés tóxico. Quiere decir que es un nivel de estrés que se manifiesta como una señal del organismo de que se está defendiendo de una amenaza clara, y que esta defensa de una amenaza no baja en ningún momento, sino que se mantiene alta durante mucho tiempo. Ya los adultos conocemos cómo es de desagradable sentirse estresado. Imaginemos, y de pronto quizá también nos ha pasado cuando este estrés no baja, y pasamos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses estresados. Claramente, no por arte de magia, sino que por una cosa súper clara, nos comenzamos a enfermar con más frecuencia, nos sentimos débiles, la calidad del sueño empeora, nuestra alimentación empeora. Es decir, esto que muchas veces se piensa que solamente le pasa a los adultos, también lo sufren los niños y las niñas, teniendo el maltrato en la infancia como consecuencia del estrés tóxico. Una revisión reciente que se hizo en 2021 sobre las experiencias adversas intentó asociar las experiencias adversas con efectos psicológicos, fisiológicos y conductuales negativos sobre las personas, y vino a comprobar lo que se ha estudiado durante muchos años respecto de este tema y que tiene que ver con las consecuencias que podrían tener este tipo de experiencias adversas ligadas íntimamente a situaciones maltratantes en la infancia con la salud de las personas adultas. Entonces, no sé si se acuerdan cuando conversábamos o ustedes me compartían ahí en el chat respecto de las posibles consecuencias que hay en la salud de las personas. Por ejemplo, aparecían temas mentales, aparecían temas relacionados con conductas de riesgo, aparecía frecuentemente el suicidio, pero aquí nos vamos a dar cuenta
qué pasa en nuestra sociedad o por qué muchas veces va a ser más costoso en términos gubernamentales o estatales tratar las consecuencias de las experiencias adversas más que prevenir el maltrato en la infancia. Según este metaanálisis que se hizo, donde se agruparon muchos estudios que hablaban de experiencias adversas en la infancia y sus consecuencias, dijeron, presten atención, decían, porque la vivencia de malos tratos en la infancia no está solamente vinculado con vivir traumas o no está solamente vinculado con deprimirse o estar ansioso. Hay una cantidad importante de consecuencias que ponen en riesgo la vida de las personas. Por ejemplo, vivir depresión, ansiedad, ideación suicida, el intento suicida, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno bipolar, como muy relacionados con la evidencia de malos tratos en la infancia. Desde las conductas y también un link con la salud mental, el consumo de tabaco, el alcoholismo, el abuso de drogas, conductas de riesgo, la violencia intrafamiliar, el uso de armas en las escuelas, que lo hemos visto en las noticias en el último tiempo, y la intimidación física también estarían relacionadas con la evidencia de experiencias adversas vinculadas a malos tratos en la infancia. ¿Qué pasa con el cuerpo, con la salud física? Las alteraciones en el sistema inmune que es el que nos debe defender de las enfermedades, ante los malos tratos también se deprime. Entonces, si este sistema que nos va a defender de las enfermedades, de los virus, ¿qué pasa cuando este sistema también se ve debilitado? Lo más probable es que haya más vulnerabilidad de distintas enfermedades. Tenemos las consecuencias negativas que existen en la salud sexual de las personas. Se ha visto que niños y niñas y adolescentes que han vivido experiencias adversas en su adultez podrían tener bajo conductas sexuales de riesgo 50 o más parejas sexuales bajo conductas sexuales de riesgo. Entonces decimos que hay una mayor vulnerabilidad a vivir enfermedades que podrían acortar su vida. La diabetes, la obesidad y el asma podrían estar también relacionadas con las experiencias adversas en la infancia. Y en términos laborales, algo que es muy importante para las personas como son los recursos económicos para satisfacer sus necesidades, por ejemplo, quienes hayan vivido violencia a partir de experiencias adversas se ven con mayor vulnerabilidad a presentar cesantía cuando son adultos, el ausentismo laboral, la insatisfacción con el trabajo en el que se desempeñan y bajos ingresos económicos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando vemos que hay una constelación de consecuencias negativas donde probablemente no nos encontramos solamente con una consecuencia, sino que de pronto con varias, es que nos vamos explicando muchas cosas. ¿Por qué será que en nuestra cultura, donde la violencia está tan validada, al mismo tiempo tenemos tantas farmacias por cuadra? ¿Por qué será que es tan frecuente la venta ilegal de medicamentos relacionados con la salud mental, por ejemplo? Vamos a una feria y nos encontramos con medicamentos para la depresión, para el déficit atencional, para la ansiedad. ¿Qué pasará con las licencias médicas que mayormente se reciben? ¿Desde qué esfera vienen? Desde la esfera de la salud mental frecuentemente, pero también las enfermedades que van apareciendo aquí o las conductas no son extrañas. Yo creo que nadie podría decir qué significa conducta de riesgo o qué significa alcoholismo, porque probablemente o lo hemos escuchado o alguien cercano lo ha vivido. Entonces, comprender esto nos permite poner un acento importante en la salud de las personas. ¿Por qué? Porque la vivencia de todo este tipo de consecuencias negativas está íntimamente relacionada con la muerte prematura. Se ha visto que las personas que han vivido situaciones maltratantes en su infancia y bajo el modelo de experiencia adversa no contaron con un adulto protector, hubieron pocos recursos para poder detener ese maltrato, podrían vivir 20 años menos en comparación con sus pares que no vivieron estos malos tratos. Entonces, partimos por un tema muy específico relacionado con el maltrato en la infancia, pero poco a poco vamos ampliando este tema y nos vamos dando cuenta que todos formamos parte de una historia y que esta historia podría cambiar si se establecen cambios relacionados con la actualización de conocimientos, con la actualización en intervenciones y con
por supuesto desde un modelo ecológico, con cambios culturales y cambios en políticas públicas que vengan a proteger la infancia tan valiosa con la que nos encontramos. Entonces, si nos centramos en lo importante que es la prevención, vamos a ver que la prevención tiene un rol clave, porque puede ser que nos encontramos con varios eventos que son negativos y que son difíciles para las personas. Pero como parte de nuestro trabajo también tiene que ver con infundir esperanza. Nos vamos a centrar en que vamos viendo varias aristas en las cuales nosotros podemos trabajar para poder ayudar. Y en varios países lo que hemos tenido es que se han desarrollado varias estrategias para prevenir y afrontar el maltrato infantil que consisten en 4 grandes pilares, desde términos generales a más particulares, que habitualmente las familias y las comunidades puedan contar con programas de orientación, con instancias para la promoción de la salud, para la inclusión social y por supuesto que hay instancias para atender a las personas que se hayan visto afectadas por distintos tipos de agresiones. Por ejemplo, espacios privilegiados para poder prevenir el maltrato en la infancia son las escuelas, los colegios o los liceos. De hecho, los programas que se han mostrado de evidencia que tienen un impacto importante sobre las familias para prevenir el maltrato son programas que se aplican en las escuelas. Por eso, si tú trabajas en la escuela o en un colegio o en un liceo, realmente tienes un espacio privilegiado para poder llevar a cabo programas que ayuden a prevenir que la violencia se siga manteniendo. ¿Por qué? Porque la escuela es una de las pocas redes de apoyo con los cuales las familias cuentan. Entonces, favorablemente en Chile, la mayor parte de niños y niñas se encuentra escolarizada, entonces la escuela es un gran nexo con muchas redes de apoyo. La familia, las visitas domiciliarias que nos tocan realizar son valiosas porque nos permite observar la comunidad, nos permite observar la comuna, nos permite observar la casa, nos permite compartir íntimamente con las familias. Los programas donde se hace entrenamiento para los papás y las mamás en términos de las dificultades de crianza con las que muy probablemente se van a encontrar durante su vida como papá y mamá, son claves y son importantes. De hecho, en términos de evidencia se ve que una de las estrategias más efectivas para prevenir psicopatología o trastornos psicológicos en niños, niñas y adolescentes es que los papás y las mamás puedan tener espacios de, entre comillas, entrenamiento frente a las dificultades que puedan aparecer con los niños. ¿Por qué? Porque sí o sí todos, bueno, sabemos que para ser papá o para ser mamá, por ejemplo, no hay una pauta o no hay un programa específicamente que diga, mira, tú lo tienes que hacer así, si es que quieres tener hijos así. Siempre ahí van a haber desafíos. Pero desde la instancia donde nosotros podamos trabajar, vamos a tener una influencia importante porque podríamos, por ejemplo, instar a que la familia no esté sola, sino que esté conectada con sus redes de apoyo comunitarias. Que la familia no viva aislada, que de pronto esté en vínculo con su familia extensa. Que usted también pueda contar con la ayuda de su amiga, de su amigo, de su compañero de trabajo, compañera de trabajo, que le pueda orientar para saber qué hacer en determinados casos. Es decir, vamos creando una comunidad que proteja a la infancia, pero que esté a favor de los buenos tratos que se dan en la familia. Otro espacio importante tiene que ver con los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen un rol clave, desde los medios de comunicación formales como los informales o los tradicionales, por ejemplo. Lo tradicional, la radio, la prensa escrita y la televisión. Entonces, por ejemplo, hace un par de años atrás, en un matinal muy conocido, aparecieron los panelistas de este matinal señalando lo que ellos habían hecho para poder corregir a sus hijos. Y una de las panelistas dijo que ella le pegaba a sus hijos y que era lo mejor que podía hacer para que su hijo se calmara. Entonces, entendiendo que es un programa que es visto por muchas personas y que una persona, figura pública, dice eso en un medio de comunicación, está sujeto claramente a una sanción por parte del Consejo Nacional de Televisión, porque está influyendo en que más personas ocupen esa estrategia, cuando la ciencia ya da evidencia de que eso no es lo efectivo, es decir, más bien va a crear más problemas. La información que aparece en las redes sociales respecto de los tratos a la infancia. Yo veo frecuentemente muchos memes
porque me dan mucha risa los memes, que de pronto a ustedes también, pero hay muchos memes donde a partir del humor se validan situaciones maltratantes. Por ejemplo, aparecía, recuerdo, buscando memes que tuviesen que ver con infancia para una charla que me tocaba dar, aparecía un meme donde creo que el papá, no, don Ramón le estaba pegando a la Chilindrina. Entonces aparecía como el meme con risas y decía que ahora el maltrato animal era sancionado, así es que no había que pegarle a los niños. Entonces, esto que puede parecer como muy chistoso también termina entregando un mensaje a través de medios de comunicación masiva. Al ser masivo quiere decir que muchas personas ven esto y muchas personas creen lo que está pasando. Y lo que están viendo ahí ante sus ojos y con harta facilidad. Así es que los medios de comunicación también tienen una influencia importante en esto. Bueno, nosotros ya nos estamos acercando al tiempo de término, pero no lo vamos a hacer sin antes tener un espacio para resolver de pronto dudas que puedan aparecer, pero también para hablar de la importancia que tiene la comunidad respecto de los cambios que nosotros podemos tener. Podemos formarnos de la mejor manera, podemos tener una gran cantidad de programas que trabajen con familias, algunos que están saturados, otros que no, otros nuevos, otros que abordan enfoques diferentes. Pero si no existen cambios en términos comunitarios, por ejemplo, términos culturales, donde se valide el tratar bien a niños y niñas, donde el buen trato, por ejemplo, esté vinculado a una práctica habitual de todas las personas y no solamente de quienes trabajan con infancia, y no solamente del papá y de la mamá, va a ser una instancia importante porque todos nos vamos a hacer parte de eso. La persona que maneja la micro, la persona que atiende un almacén, la persona que está leyendo las noticias en la tele, el doctor o la doctora que atiende a los niños, es decir, todos de una forma u otra estamos vinculados al buen trato en la infancia y no es prerequisito trabajar con infancia o tener una profesión relacionada con infancia o no es prerequisito ser mamá, papá o adulto protector. En esta tarea tan importante todos somos necesarios con miras a una mejora de nuestra sociedad. A modo de resumen de este seminario, los malos tratos a la infancia son un problema de salud pública, ya sabemos por qué, por la gran cantidad de enfermedades que están aparejadas al maltrato en la infancia y esto sucede a nivel mundial, lamentablemente. Nuestras familias y las familias con las cuales trabajamos requieren que puedan haber instancias de ayuda, siempre se va a requerir ayuda cuando estamos acompañando la vida de un niño o niña. Los profesionales que trabajamos desde el área psicosocial o desde el área educativa tenemos una posición privilegiada porque nos podemos dar cuenta mucho más pronto en comparación con otras profesiones de que algo no anda bien en términos de prevención, detección e intervención, y vamos a tener la importancia del trabajo multidisciplinario. Probablemente quienes están aquí no solo son psicólogos o psicólogas o trabajadores sociales, sino que también podemos encontrarnos con personas del área legal, del área técnica, del área de la educación, familias. Entonces aquí todos y todas somos necesarios para afrontar este tipo de dificultades que van apareciendo. Psicopedagogía, por ejemplo, educación de párvulo, todos y todas somos necesarios, por eso el trabajo multidisciplinario es clave para abordar situaciones de malos tratos. Siempre nos vamos a comunicar de pronto, por ejemplo, con la OPD para saber en qué está la derivación. Siempre OPD se va a contactar con la, no sé, psicólogo particular. OPD se va a contactar con fonoaudiólogo, etcétera. Pero aquí hay un trabajo que es mancomunado para poder trabajar en esto. Antes de que nos vayamos y antes de que se haga el concurso, les quiero dejar una alternativa. Vamos a ver lo siguiente. Yo sé que de pronto pueden haber varias preguntas porque me sorprendí de la gran cantidad de participantes que tenemos hoy. Yo les voy a dejar mis datos de contacto en caso de que deseen hacer alguna pregunta. Yo les voy a responder por correo. Mi correo viene en la siguiente presentación. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta o quisiera comentar algo, ¿les parece si escogemos a dos personas que quisieran comentar algo o hacer alguna pregunta activando su micrófono? Y damos tiempo también para que alcancemos a cerrar en el tiempo que tenemos. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Tendremos dos personas que puedan opinar y los demás Sí, están con toda la libertad de poder escribirme. ¿Se me escucha? Te escuchamos y Bueno, te vemos muy bien. la verdad que me sorprende encontrar en el chat acá una persona que valida el maltrato. Me parece que es, pero sorprendente, que a esta altura
se valide el maltrato como una forma de disciplina, como una forma de crianza. También debemos recordar que la parentalidad maltratadora genera nuevamente una parentalidad maltratadora y se convierte en un problema transgeneracional. Así que creo que varios de los que están participando del chat se han dado cuenta de esta validación del maltrato y están todos sorprendidos. Sí, bueno, ahí tenemos instancias para poder aprender y ver cómo es que podemos seguir avanzando en esta materia. Muchas gracias, Janet, por estar presente. Espero que nos volvamos a encontrar prontamente, Janet, en otro seminario, en otro momento también en otro curso. Gracias por tu opinión. ¿Alguien más? ¿Una segunda persona? Yo veo aquí varias manitas levantadas. Me voy a ir a los participantes. ¿Alguien que de pronto no haya opinado? Caro Achurra, perdón. Caro, ¿te gustaría ser la segunda persona y última que hace su pregunta? Hola, buenas. Sí, me gustaría hacer un comentario más que cualquier otra cosa, dos comentarios en realidad, de dos situaciones bien distintas. Tiene que ver uno con lo último que comentabas del tema de los memes y la normalización en redes sociales y este tipo de cosas. Hace poquito tiempo salió un reportaje que se difundió de la BBC de África, que hablaba, no sé si lo conocerán algunos de acá, que hablaba de los videos que se viralizan de niños de África bailando, que se ven a primera vista muy normales, muy felices, y resulta que muchas veces nosotros, incluso personas que estamos difundiendo contra el maltrato infantil, difundimos videos de este tipo sin cuestionarnos qué es lo que hay detrás. Entonces, creo muy importante estas instancias para conocer las distintas dimensiones del maltrato, para poder tener mayor claridad al momento de encontrarse con estas situaciones, al momento de ver uno de estos videos y cuestionarse por qué ocurren y de alguna manera también lograr frenarlo, a pesar de que estamos a miles de kilómetros de distancia, tenemos la capacidad de generar una acción que es simplemente omitir, no difundir, no consumir ese tipo de material. Eso primero quería comentar, y otro que tiene que ver con algo más cercano, que es un dato que me parece súper relevante en este tema, que es un estudio que se hizo en el 2017 acá en Chile, que cuando miramos las cárceles en Chile, la mitad de la población penal son personas que fueron niños del Sename, que fueron niños que fueron parte del Sename. Entonces, es una realidad súper brutal, porque hoy día todos cuestionamos la violencia, la delincuencia y todo el asunto, pero resulta que gran parte de las personas que hoy día están inmersos en este contexto de violencia y que ejercen violencia contra otros, son niños que desatendimos como sociedad. Y me parece, y agradezco también la instancia, porque creo súper importante, más allá de si uno es padre o madre, o si es cuidador o no, creo que la responsabilidad del cuidado y la prevención de este tipo todo tipo de violencia es una cuestión colectiva, no es algo individual. Bueno, eso era el comentario. Muchas gracias. Gracias, Caro, muchas gracias. Además, hiciste un súper buen resumen, te felicito. O se quedan afuera. Mírenla. No se queden afuera. Ahí. Ya, muy bien. Espérenme un segundito. Ahora sí, bueno, vamos a seguir. Yo les doy las gracias por los comentarios que ustedes están señalando en el chat. Los he podido ver, atendiendo a lo que señalaba ahí su compañero. ¿Esto puede decir algo? Cristel, por supuesto, Sí, adelante. buenas noches. Mira, lo que pasa es que no se entendió bien lo que escribí yo. Era el tema era lo que me causa curiosidad, el tema que antes era como una pregunta, más que nada, era que antes, por ejemplo, habían niños, bueno, no en mi tiempo, que los padres para formarlos en sí y que fueran niños en sí educados, no sé, le tiraban el pelo y esas cosas. En mi caso, yo estoy formando una niña de 10 años y gracias a Dios con todos los valores posibles para que ella pueda, o sea, en sí sea una niña que sea más adelante lo que yo estoy criando, pero no me refiero a lo que trata de decir de que se entendió como se entendió mal. Era más que nada, esa era era como una consulta de que por qué antes a los niños en sí no sé, les llamaba la atención con un tirón de oreja, un tirón de pelo cuando se portaban mal. En estos tiempos se ve mucha delincuencia.
Entonces, es porque hay gente que dice, pero antes a los niños se les tiraba el pelo y se comportaban mejor, y ahora a los niños no se les puede tirar el pelo porque se le aplica el tema de los derechos del niño, y eso. A eso me refería yo. Sí, a modo de, claro, de No sé si me reflexión. entiende. Sí, te entiendo, es bien importante lo que refieres porque son esos, o sea, esos son los espacios donde uno se cuestiona y dice, pero si esto yo lo escuché tanto tiempo, ¿qué hace que ahora esto sea diferente? Y es ahí donde a uno se le abre el mundo, porque ahí donde a uno se le hace un clic y dice, pero esto fácilmente puede ser distinto. Entonces, si es que nosotros tenemos personas cercanas a nosotros que nos preguntan esto, nosotros podemos decir, mira, busca experiencias adversas en la infancia, y vas a ver que de pronto un maltrato no está asociado a educar en algo o a querer lo mejor para tu hijo o tu hija, aunque tú lo quieras, por ejemplo, le podemos decir algo, sino que esto le podría hacer daño. Y hoy nos cuestionamos más cosas porque tenemos respaldo científico que nos dice que lo que se hacía antes no funciona. Veamos cómo eran nuestros abuelos. Mi abuelo, por ejemplo, a él lo vestían como adulto. Entonces, durante nuestra cultura, ve a los niños y las niñas como adultos en miniatura, como personas incompletas. Mi abuelo con mi abuela estaban vestidos de marinero, pero como personas grandes, pero en miniatura. Entonces, eso también es una variable cultural que dice eso que antes se hacía, no necesariamente ahora se tiene que hacer. Así que qué importante es ese espacio para cuestionarse las cosas y saber que tenemos tiempo desde nuestra quehacer profesional o desde la preparación para comenzar a trabajar distinto. Antes de que nos despidamos, yo les dejo la bibliografía, los recursos que yo ocupé, por si los quieren revisar, darle un vistazo a ciertos estudios que están súper interesantes. Y aquí están mis contactos. Quienes tengan alguna duda pueden escribirme a jaescudero@uc.cl, mi correo electrónico, o nos podemos seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y estoy en YouTube buscándome como psicólogo en casa. Así es que Profe, les dejo ese dato para que nos encontremos, pueden hacer llegar sus dudas en caso de que las tengan. Y yo los dejo con Juan Ignacio porque él va a guiar el espacio del concurso para ver profe, con quién de ustedes nos ¿hay espacio para encontramos más una duda? adelante. ¿Sí? Sí, hola, soy Abraham desde Chillán. Mire, le comento que yo trabajo en el área pedagógica deportiva, sin ser profesor de educación física, pero es un área deportiva también, ¿ya? Entonces, he notado en este último tiempo que hay un cierto tipo de vulnerabilidad, no sé si llamarlo así, no soy especialista en el área psicológica, pero pasa mucho que los niños se encantan después que uno les explica que estamos con antecedentes muy malos en cuanto a altas tasas de sedentarismo. Todos conocemos que tenemos ahí un factor común como enemigo que son las redes sociales y el acceso a la tecnología. Entonces, una vez que los chicos se encantan con el tema deportivo y todo lo que ello conlleva, hay papás que no priorizan sus gustos. Entonces, mi duda es, ¿hay algún tipo de técnica o en el área psicológica se está trabajando esa parte con los padres? Porque es increíble que un papá, en algún minuto, no es un cuestionamiento general, sino que en algún minuto decidió tener un hijo, después los desplazan un poco cuando ellos quieren participar de un tipo de actividad relacionada con lo que eligieron como deporte. Ese es mi planteamiento. Qué importante porque el deporte o sea, el deporte viene a proteger de tener varios problemas físicos, problemas psicológicos, es preventivo. Mira, en este momento, ahora no conozco algún programa específico que haya hecho, que nos diga, mira, con este tipo de papá y mamá tuvimos estos resultados, que ahora sí adhieren más a las actividades deportivas. Sin embargo, una técnica que se ocupa frecuentemente desde el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con psicoeducar y tiene que ver con crear la mejor estrategia para que esta familia reciba información, pero una información que sea clara, que sea, por ejemplo, a través de un tríptico, de una cápsula educativa, de una jornada, no sé, la semana del deporte, donde haya una inclusión, un vínculo entre la escuela y la familia.
donde aquellos apoderados que de pronto asisten poco puedan tener una instancia, un enganche para que puedan asistir, no sé. Pero las instancias psicoeducativas pueden ser súper provechosas porque muestran que aquello que de pronto se desconoce, ahora usted lo está mirando distinto. Está viendo los resultados positivos, va a estar en vínculo con tal cosa, esto va a producir un beneficio en tal área, lo que nos podría de pronto salir un poquito mal, bueno, ya lo tenemos más o menos visto, entonces es posible que nos preparemos en caso de que algo negativo suceda. Mostrar que hay un vínculo con la familia yo creo que puede ser súper positivo, sobre todo cuando se habla de algo que puede ser provechoso para la salud de los niños como es el deporte. Entonces, podríamos intentar por ahí, Abraham, de pronto acciones psicoeducativas que dan lugar a que uno pueda ponerse creativo porque quizá conoce muy bien al grupo con el que trabaja. Hay escuelas que tienen Facebook, que tienen su Instagram, entonces a veces ahí promueven también harta información o bien más específicamente con una población más acotada, con acciones más particulares. Espero que eso sirva, pero me quedo con una tarea de poder averiguar de pronto el vínculo entre la familia y las actividades deportivas para fortalecer eso. Por si acaso, el PDF que yo les compartí, ustedes van a tener acceso a ese PDF, yo lo voy a hacer llegar a DIPA para que ustedes lo tengan. Las redes sociales son Psicólogo en Casa y mi correo, mi nombre, jescudero@uc.cl, para que lo tengan también ahí y podamos seguir encontrando. Ahora sí, yo los dejo con José para que pueda hacer el concurso. Profe, ¿puedo agregar una cosa súper cortita? Claudia. Sí, súper cortita. Yo lo único que quería agregar como tipo de vulneración que yo estoy viendo es el tema de los menores cuando los padres suben fotografías a las redes sociales y los exponen. Entonces, yo creo de alguna manera debiera esto regularizarse, ya sea en ciertas edades no subir fotos y respecto a niños que sean un poquito más entre los 13 y 14, pedir como un tipo de autorización de los menores. Ese es lo único que quería yo agregar, ese tipo de vulneración que veo yo hoy en día respecto a las redes sociales y por parte de los propios padres, sin querer hacerlo en realidad. Eso no va. Claro, exactamente. Gracias, Claudia. Sí, y ahí hay una instancia importante, como entregar información. Mire, las redes sociales ahora están súper complejas, no es conveniente que usted suba esta foto o que suba el logo de su niño en el colegio porque eso entrega mucha información. Así es que muchas gracias, Claudia. Creo que ahora estamos listos para el concurso. Que les Ahora vaya sí. bien a todos. Buenas noches. Juan Ignacio. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y agradecer al expositor Jorge Escudero por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación les voy a dejar el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Hay dos links. Uno es para Chile y el otro es para México. Déjenme hacer una cosita primero, es que no voy a estar hablando todos por el chat, se les va a perder el link, así que ahí está. ¿Qué más? Ahora voy a compartir pantalla para iniciar el sorteo, para ver quién será el ganador o ganadora para el cupo al curso. Buenas noches, qué pena interrumpir. Mi nombre es Julia Granado, soy de Colombia. ¿Cómo hace con el link? Cualquier duda referente a problemas técnicos, temas como este, como el del link, puede escribir a sac@dipa.cl, ¿sí? Hola, disculpe, perdón, soy de Chile, sabes que estoy tratando de buscar el link en el chat, pero aparece como chat deshabilitado. ¿Qué puedo hacer? ¿No puede ni siquiera abrir el chat? Sí, puedo abrirlo y leer todo lo que están haciendo, pero aparece chat deshabilitado. Traté de pincharlo y no pude entrar. Me pasa lo mismo, no encuentro el link. Está deshabilitado el chat, si lo puedes deshabilitar para pegar el link. Hay posibilidad de que vuelvan a enviarlo. Disculpa, es que creo que me pasa lo mismo. hay un problema que no lo enviaron. A mí no me aparece el link. Si pueden volver a No, enviarlo, no lo por enviaron. favor. Sí, Dame no un segundo, aparece. No lo enviaron. Ahí sí. Ahí, México. de México. Solo el de México. Llegó el de México. El de Chile. Ahí sí. Falta el de Chile. Ahí sí. Ahí sí. Sí, gracias. Excelente. Ahora les voy a compartir también un código QR. Y con el código QR ustedes van a poder, ¿cómo se dice? Escanearlo para poder
certificarse para el seminario por si no se pueden ingresar al link, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el sorteo. Ya. Recuerden que las personas ganadoras van a ser solo aquellas que se quedaron. Si no están ahora presentes, no van a ganar. Así que, Paula Mellado, ¿se encuentra? Paula Mellado. Oye. ¿Sí? ¿No? Si no se encuentra, vamos a pasar a la siguiente persona. ¿No está? Seguimos. Pasado. Ausente. Al agua, al agua. Al agua. Sí, Jessica Reyes. Jessica Reyes. Búscate en Google, pendejo. El agua. El agua. Seguimos. Ausencia. Vamos con la siguiente persona. Angélica de la Cruz Rodarte. ¿Tampoco? Al agua, al agua. Al agua, al agua, al agua. Al agua, al agua. Yo quiero, yo quiero. Seguimos. Yo también. Olga Ruth Espinosa Enríquez. Al agua. Al agua. Al agua también. Al agua. Ausencia. Carolina Esther Lagos Torres. Al agua. Oh, no lo puedo creer. Seguimos. Pucha, yo quiero. No, pero si no salgo. Al agua. Victoria Muriel Concha Moncada. Al agua. Al agua. Al agua nomás. No hay nada. No. Esa estamos usando la lista de otro curso. A ver, Catalina Cervantes Cano. Al agua. Poco. Al agua. ¿Qué curso tomó? ¿Se equivocó de curso? Me parece. No. Disculpe, ¿puede mandar el link de asistencia? Es un hecho. Es que Debe se ser ha otro hecho los seminario. cursos solían 1000 y somos como La 400. Catalina Cervantes en la lista. Debe ser otro ese seminario. ¿Dónde? Puede ser Al alguien que no puede agua. tener el audio, quizás. Poco está Marcialena Díaz Mamonde. Yo Vamos. quiero, yo quiero. Gladys Muñoz. Acá. Sí. Hola. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades. ¡Felicidades! Maravilloso. La ganadora de la beca del curso Maltrato Infantil. Ay, qué Del ser bueno. humano. No puedo creer, sabes que había preguntado, estaba mucho tiempo que me quería inscribir y es maravilloso, te lo juro que estoy muy contenta y muy agradecida, un tema que me fascina, soy estudiante de psicología, entonces estoy fascinada. Perfecto, muchas felicidades entonces, pintado para ti. Estado perfecto. Entonces te comentamos que el día de mañana te contactará, la encargada del curso te va a contactar, ¿sí? Para hacer efectiva la beca, le saqué un pantallazo para que no se pierda. Y también agradecemos obviamente a todos y a todos los participantes de esta charla y a Jorge claramente por haber compartido sus conocimientos. Esperamos que tengan toda una excelente semana y sea un muy buen inicio. Disculpe, ¿puede mandar el link de asistencia que recién me votó? Por ¿No me parece? técnicas de aplicación. No, no me parece porque tengo el chat en cero. ¿Cuándo lo aplican? Ok. Me envío al tiro. En un segundo. Muy buen curso, chao, buenas noches, se los agradezco mucho. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Voy a mandar el link otra vez. Buenas para noches, aquellos muchas que gracias. hayan podido, Gracias, buenas noches. Chao, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a todos. Mucho gusto. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto, profesor, desde Gracias. México. Chao, gracias. Muchas gracias, chao. Ya descargué mi certificado. Muchas gracias por todo. Que pasen buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas Ya, noches. ¿están todos listos con la asistencia? Porque voy a cerrar la sesión. Yo tengo una duda.
Diga. No puedo sacar el certificado ni del celular ni del computador. No sé cómo se hace. Pinché el link y me manda Ya. a la página de Avipa Ya, y me hace ingresar sesión. ya. Ingresa sesión y me manda al link donde dice listado de certificados y me pide ingresar el correo electrónico. Lo ingreso y me dice que la página ha caducado debido a la inactividad, pero no pasa ni siquiera un minuto de inactividad. ¿Ya lo intentaste? Sí, ¿Cuántas veces? muchas, ¿Sí? desde el celular y desde el computador. Ya, si hay Perdón, un buenas tardes, me pasa lo mismo, profe. También me pasó lo mismo. Pero hace días igual hice un seminario, un webinar con ustedes, y igual me llegó el correo, la certificación. Ya, miren, si tienen algún problema de tipo técnico, porque yo ahí ya no puedo ayudarlos mucho más desde acá, por favor escriban un mail a este correo, ¿sí? El que acabo de mandar por el chat. Ay, a ver, deje anotarlo, profe, espera un poquito. Muchas gracias. Tienen que ir a su correo. Sí, Al revisen el Avipa, correo. ya. Ahí está, me pasó lo mismo y en el correo había llegado el certificado. Claro. Verifiquen en su correo, por favor. También puede ocurrir eso, que en el ver. correo se encuentre la certificación, pero si es que Permiso, aún... profe, sí, está llegando al correo directamente. No emite el certificado directo, lo envía al correo. Perfecto, entonces, ¿estamos? Ah, sí, me llegó, gracias. Ya, nos vemos, que estén muy bien, Buenas cuídense. tardes, chao. Buenas Excelente, noches, profe. chao.